Bendiciones, salud y paz para mi amada audiencia. Aquí su pastor y doctor. En esta incorporación, pues, nosotros establecimos el año pasado para seguir usando los medios del sistema. Esta clase de sistemas, como en el mundo entero, funcionan a través de reglamentos, incorporaciones que se definen como lucrativa y no lucrativa. Usualmente la mayoría de todas las iglesias del mundo, más de 40 millones de ellas, son no lucrativas. No es para ganar dinero, sino para usar el dinero que se gana para el reino de los cielos. Y por eso es que nosotros también, al no estar en el pastorado, en una congregación, con un nombre de esa congregación, siendo uno el presidente de esa incorporación, al uno retirarse de las funciones de esa congregación, entonces yo he creado esta incorporación, The Good Samaritan Center Monastery Church, y así usarla para todas las cosas que convienen usarla para el reino de los cielos. Y más luego le tendremos las informaciones en estos medios para que usted la pueda utilizar para bendecir este ministerio en la forma que se pueda. Solamente le hago la salvedad que en estos días han surgido lo que se llama hackeo. Hay una persona que están entrando a Facebook, entrando a todos los lugares donde hay hombres y mujeres de Dios que hacen lo que yo estoy haciendo, y estas personas que no tienen temor de Dios de ninguna forma posible entran a nuestras cuentas, usan los AI, los robots, y usan la voz de uno llamando a los contactos que nosotros tenemos, pidiéndole dinero o diciendo que yo quiero que usted mande dinero a alguien en necesidad. Y ya como la mayoría de ustedes me conocen, este hombre no hace tal cosa con nada ni con nadie. Tengo yo temor de pedir para mi incorporación. Imagínense que yo esté pidiendo para otras personas necesidades y más cantidades de dinero. Así que cualquier información que usted oiga, aún con mi voz, trate de llamarme, trate de buscarme, trate de contactarse conmigo antes de hacer o mandar nada a nadie. Porque estamos viviendo en el engaño, que eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Y que el engaño no solamente es religioso, es financiero. Es de todo lo que usted le pueda poner a la palabra engaño de estas personas, y que es el trabajo de ellos. Buscar la forma de entrar hoy en día a las redes para usar el nombre de uno para engañar a los seguidores de uno y a uno mismo, si uno no se cuida y sabe. Por eso es que yo recuerdo años atrás que alguien dijo que para el 2013 el que no sabía computadora no iba a poder vivir en este mundo. Y las computadoras comenzaron a surgir muchos años atrás, pero la proliferación en gran manera ocurrió en 1984, donde comenzaron las computadoras personales y de todo en el mundo entero.
y los sistemas comenzaron a cambiar. Y hoy en día las personas que no saben tratar con esto van a entrar en muchos estados de confusiones y de engaño. Así que trate de informarse de estas personas que conocen y saben todos los engaños que están surgiendo, la venta que le están enviando a usted, las promociones que están diciendo que usted tiene $5,000 en el banco, que tiene que poner su email, tiene que poner su correo electrónico, tiene que poner su teléfono. Hasta se atreven a pedirle el seguro social para que supuestamente usted reciba ese dinero. Todo eso es un engaño. Y el problema es que tenemos un mundo viejo, en que hay muchas personas ya de edad avanzada, mayores, que tienen computadora y todo, pero no saben cómo tratar con ellos. Así que infórmese. Si tiene nietos, hable con sus nietos. Si tiene hijos, hable con sus hijos. Que ellos le van a decir que si lo que usted está recibiendo es un engaño, es una falsedad. Y nunca envíe dinero a nadie, aunque sea su hijo, su hermano, su tío, yo, quien sea. Nunca envíe nada a nadie hasta que usted no esté claro, informado de la verdad. Porque parte, aún en Tesalonicense, Pablo nos dijo que habrá engaño en los postreros días. Entonces, ese engaño lo estamos viendo marcado en todo lugar, hasta en los matrimonios. Vemos el engaño, una mentira. La gente que se pone una máscara y después, cuando entran y le dan la confianza, se descubre que no son lo que ellos dijeron que eran, o ellas dijeron que eran y no son. Así que todo eso es advertencia y amonestación en esta programación, y lo vamos a ir haciendo para que nuestro público no sea engañado, como dice Mateo 24:4, que los discípulos querían saber del fin del mundo, de lo que iba a acontecer en los postreros días, y Cristo simplemente les dijo: mirad que nadie os engañe. Y si tenemos 37 millones de sectas religiosas en el mundo, todas esas personas que siguen esas sectas religiosas están engañadas. Y lo lindo es que están usando la palabra de Dios para su engaño. Eso es lo lindo. Ve que están usando el nombre de Jesús, el nombre del Espíritu Santo, el nombre de Dios, el nombre de los ángeles y el nombre de todas las cosas divinas para engañar a los seres humanos aquí en la tierra. Y por eso fue que en el capítulo 6, Jesús, capítulo 8 de Juan, Jesús le dijo a los sacerdotes, a los fariseos, a los maestros, a los intérpretes de la ley, le dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y Jesús le dijo a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es Jesús. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido Satanás, el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Es bien interesante que Jesús confronta no a los laicos, no a los pequeños, no a aquellos que querían conocer la verdad y salvarse. Jesús le habló a la jerarquía religiosa, le dijo que eran hijos del diablo. Es una cosa increíble. Ahora Jesús sabía
Yo no puedo decirle eso a nadie aquí en la tierra, pero eso sí, porque Jesús es el creador y el dueño de todo. Él se le dio todo. ¿Ve? Como dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 3:35. Dios ama al Hijo y lo que hizo el Padre fue que entregó toda la cosa en las manos del Hijo. Se la dio como una herencia. Todos nosotros pertenecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, el Padre dijo, toma todo, Jesús, todo es para ti. Todos los seres humanos, esos 8.1 billones de habitantes que han crecido tanto hace 2000 años atrás, hoy en día tenemos 8 billones y 100 millones son tuyos. Y quiero hoy presentarle un asunto de vital importancia acerca de la salvación y el problema que estamos teniendo con este asunto de la salvación, con todas las iglesias del mundo, todas las sectas religiosas del mundo, todas las denominaciones del mundo, los concilios del mundo, los movimientos del mundo. Yo soy un observador de afuera. Yo estoy dentro y también estoy afuera. Estoy en la periferia, en una esquinita, observando, viendo, oyendo todas esas manifestaciones y todos esos movimientos dentro de las religiones del mundo. Y hoy en día se hace más fácil porque todas están expuestas en el internet, están expuestas en todos los medios de comunicación. Y además están escritas en la enciclopedia y en todos los lugares de información para usted saber qué enseña, qué doctrina, qué metodología, qué forma, qué medio, qué dogma, qué es lo que dirige a ese grupo de personas. A veces que alguien me llama, doctor, consígame una iglesia. Porque yo veo una al frente de mi casa, ok. ¿Tiene nombre? Tiene este nombre, ok. Si me dice el nombre, posiblemente yo sepa la enseñanza, la doctrina y todo que tiene esa iglesia. Y si no tiene nombre, hay que entonces preguntarle si hay un pastor o un líder para que usted esté segura o seguro que usted puede estar ahí si hay sana doctrina. ¿Entiendo yo? Y la sana doctrina tiene que ver con la palabra de Dios, no es con el vestuario, no es con la cultura, no es con la tradición y la costumbre. Eso no es sana doctrina. Esas son formas de disciplina que han creado todas las religiones del mundo. La sana doctrina tiene con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, los ángeles, Lucifer, los ángeles caídos, los ángeles buenos, el cielo, la vida eterna, la sanidad divina, el bautismo del Espíritu Santo. Todo eso es la sana doctrina. Entonces todo lo demás que nosotros tenemos en todas las congregaciones del mundo lo hemos añadido nosotros. Y en Colosenses se nos habla claro acerca de esta enseñanza, ¿no? Para que nosotros sepamos. Porque Pablo nos dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, rudimentos, cosas livianas, rudimentos, simplicidad, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos? En Colosenses 2:21. Tales como no maneje, ni guste, ni a un toque. Y después Pablo dice, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre. ¡Auch! Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad, dice Pablo, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario,
en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¡Auch! Entonces, las personas pueden ponerse su uniforme religioso y estar luchando con una pasión, con unos deseos internos, que solamente la transformación del Espíritu Santo es que podrá ayudar a esa persona. La entrega al Señor que podrá ayudar a esa persona. Pero con nuestro vestuario, nuestra forma de comportarnos, podemos engañar a todo el mundo. Entonces, ¿qué vamos a enseñar hoy acerca de la salvación? En Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y lo primero que establece el apóstol Juan acerca de la salvación es que hay que creer. Y después el verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigético es el único de su clase. No había nadie más. Para que todo aquel que en él cree, no diga crea, porque crea es cuando usted quiera, pero cree es instantáneamente, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces ya el verso 15 habla de creer para ser salvo. El verso 16, el Padre entrega al Hijo para que toda persona que cree en el Hijo tenga vida eterna. Aquí que se menciona una palabra, creer. Después el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿cómo yo soy salvo por él? En yo creer en él. Simple. ¿Entendemos hasta ahí? Está bien. Entonces dice el verso 18, el que cree en el Hijo no es condenado. Si usted va a un hospital y le va a administrar a una persona que está moribundo y ha sido un criminal, un matón, un adúltero, un borrachón, un adicto a droga, ha sido todo lo malo. Y ese hombre, esa mujer dice, yo creo en Jesús, ya. Se salvó. Así de simple. Porque si cree en Jesús, se cumple lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas esas cosas viejas que la persona había hecho, pasaron, es aquí. La persona es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. La persona que está moribundo no va a tener tiempo de dar testimonio, de ir a una congregación, de bautizarse, de tomar clases, de conocer la doctrina de la palabra de Dios. Esa persona apenas va a creer en Jesús y va a ser salvo. No se va a condenar. Entonces, todos estos grupos religiosos, muchos de ellos no creen que es así. Que la persona tiene que acondicionar su vida desde niño, desde joven, para poder ser salvo. Que tiene que estar en la iglesia todo el tiempo, en la sinagoga, en la casa de oración, todo el tiempo. Gente que tienen accidentes en las calles y si usted anda por ahí, usted va por allá y hace que la persona confiese a Jesús para creer en Jesús y Dios lo salve en ese momento. Dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien. Y hay algo que nosotros como iglesia tenemos que entender. Que nosotros no hemos sido llamados para predicar condenación. Que cuando predicamos la salvación, estamos predicando ya condenación sin usar el término condenación. Dice aquí. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando usted y yo predicamos y le hablamos a quien sea, si esa persona dice yo creo, voy a creer, usted se ha ganado una vida. Como dice Judas, ha salvado ha cubierto multitudes de pecados que iba a cometer esa persona. Entonces, para ser salvo, simplemente hay que creer. Y el verso 19 dice, y esta es la condenación. Mire cuál es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando una persona decide no creer en Jesús es porque va a continuar en su mal vivir, en su práctica de pecado. Entonces ya automáticamente esa persona queda condenada y se mantendrá condenada hasta que no decida creer en Jesús. Por eso es que en Romanos 10 se nos llama a predicar el Evangelio. Porque Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo oirán para tener fe si no hay nadie que le predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, toda la iglesia, como dice Mateo 28, 19 y 20, ha sido comisionada con la gran comisión de hablarle el Evangelio a todo el mundo. Y hablarle de la gracia salvadora de Jesucristo, no de la condenación. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando una persona cree, automáticamente va a rechazar todo lo malo que hacía anteriormente. Para una persona va a ser inmediato, para otra persona va a ser gradual, progresivo y evolutivo. Y el Espíritu Santo que va a tratar con esa persona. Bien. Y después dice el verso 21, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando la persona cree, automáticamente comienza a practicar la verdad. Y como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Juan 8:36, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces, ¿qué ha sucedido en el mundo religioso con el asunto de la salvación? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué las iglesias no están llenas de la comunidad? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no compramos un edificio y llenar ese edificio inmediatamente en esa semana o en ese año? ¿Qué ha sucedido? Pues Dios llama a pecadores para que le prediquen a los otros pecadores. Y los pecadores que hemos sido salvos, hemos complicado la salvación para los que no son salvos. Con nuestros dogmas, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra liturgia, con nuestros ritos, con nuestra ceremonia.
con nuestra costumbre. Y nada de eso tiene que ver con la salvación. Bien. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús todo el mundo usaba una sotana larga, hombre y mujer. Los soldados romanos usaban como mini falda con los trajes que tenían en Roma. No había pantalones ni para mujeres ni para hombres, todo era eso. Que si usted hubiera vivido en ese tiempo, yo también hubiéramos estado con esa sotana, con esa forma de vestir. Y todo el mundo vestía así, de esa forma. Las mujeres tenían su velo por la situación del sol, porque en Israel, cuando está bien caliente en la área de los desiertos, llega hasta 132 grados Fahrenheit. Entonces, que en la India se usa mucho el velo y es por el sol, para cubrirse. Usted lo ve con su vestuario blanco cubriéndose del sol. Y no que es una costumbre, es una situación de sobrevivencia. Entonces hay muchas culturas que tienen una forma de vestuario y es para sobrevivir al clima, a la temperatura y a las situaciones que ocurren en esos lugares. Entonces es que nosotros cuando vamos a hablar tenemos que aprender a conocer los contextos históricos de los lugares antes de atacar y señalar y condenar a esa persona por qué son así, por qué visten así, por qué tienen estos ritos y rituales. Nosotros vivimos en un mundo moderno aquí en los Estados Unidos, donde convergen todas las culturas de los pueblos. Hace muchos años atrás que vino un indio de la India y quería establecer su cultura aquí en los Estados Unidos y fracasó. Pablo, cuando habla de la salvación, aparte de lo que dice Juan, Pablo añadió algo más. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Así que Pablo añade la palabra confesión. Y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Usted sabe lo que costó la salvación del género humano? Y el plan que estableció Dios el Padre para salvar a la raza humana después de la caída de Adán y Eva. La voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios, las intenciones de Dios, que gradualmente, progresivamente, lentamente, evolutivamente, fueron presentadas en todos estos 66 libros a los seres humanos. Y que Dios levanta a Israel para proclamar esa salvación a las demás naciones del mundo, y ellos no quisieron hacer eso. Y por su desobediencia entraron en un caos de sacrificio, de vituperio, de todo lo malo que puede surgir. Como dice Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla todas las bendiciones que Israel iba a recibir si obedecía a Dios. Pero del 15 al 68 habla de toda la maldición y todo lo malo que le iba a ocurrir a Israel, como le ha ocurrido hasta el día de hoy. ¿Okay? Y es lo que dice el número 32:23, que cuando desobedecemos la ley de Dios, nuestros pecados nos alcanzarán. Entonces, cuando nuestros pecados no alcanzan, se cumple lo que dice Romano
6:23, que la paga del pecado es muerte. Porque entonces el pecado produce esa muerte por la desobediencia a no obedecer a lo que Dios ha requerido de cada uno de nosotros. Pero Dios fue el que planificó la salvación del género humano. Dios fue el que escribió de esta salvación. Dios fue el que inspiró a 40 hombres en 1500 años para escribir este libro sagrado acerca de la salvación de los seres humanos. Fue Dios. Fue Dios que tomó su tiempo para sistemáticamente, en una forma organizada, en ese organigrama, para que nosotros alcanzásemos la salvación y la vida eterna. Fue Dios. Porque si hubiera dependido de nosotros los hombres, estuviéramos condenados todos nosotros. Por eso cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando, Él le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Él no quería pasar por esa copa, el sacrificio de nuestra salvación. Pero Jesús dijo, no se haga mi voluntad, Padre, sino hágase tu voluntad. Y en esa voluntad de Jesús, sometida a la voluntad del Padre, nosotros alcanzamos plena, completa salvación. Entonces, ¿qué ha hecho el mundo religioso concerniente a la proclamación de salvación? Que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo. Entonces también cuando miramos el 2 Corintios 5, entendemos lo que el ministerio que Dios le dio a la iglesia. El ministerio que Dios le dio a la iglesia no fue un ministerio de condenación. No. Verso 18 de 1 Corintios 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Con Él mismo Dios nos reconcilió por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Quizá todas las iglesias debemos de cambiarle el nombre y ponerle al frente, venga a reconciliarse con su Dios creador. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¡Wow! ¡Qué enseñanza poderosa!, ¿no? Todos los mensajes que deben de emitirse en las más de 40 millones de iglesias en el mundo toda la semana, debe ser un mensaje de reconciliación. Y si todos somos salvos en la congregación, entonces debemos de discipular. Para que ya esas personas que han sido salvos aprendan a usar el ministerio de la reconciliación para sus amistades, su vecino, y donde quiera que esté, y los miembros de esa asamblea, de esa congregación, de esa iglesia, de esa casa de oración. Bien. Y hablar de el evangelio, que es la buena nueva de gozo, paz y salvación. Predicar condenación es de contextualizar el texto bíblico de Marcos, porque Marcos nos enseña algo bien importante en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, cuando Marcos nos dice a nosotros, y Cristo le dijo, id por todo el mundo y prediqué el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Así que el énfasis primario es que la persona crean en Jesús. No el secundario de condenación, de infierno, no. Porque la gracia de Dios tiene la virtud de escapar del infierno para alcanzar el cielo. Porque el infierno, como dice Mateo 25:41, fue hecho para los seres humanos, fue para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿qué nosotros estamos enseñando y predicando al mundo? ¿Por qué hemos puesto tanta interrupción, tanto impedimento para que la gente entre en el reino? ¿Por qué no creemos que somos lo más santo, lo más puro, lo más perfecto y que todo el mundo tiene que entrar por la puerta que yo digo que tiene que entrar? Jesús dijo en el verso 36 de Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que el énfasis primario es que la gente crea en Jesús. No hágalo al revés, que la ira de Dios está sobre ti, que la condenación de Dios está sobre ti, que el infierno te espera. Eso es lo secundario. Lo primario es que la persona pueda creer. Entonces, ¿cómo va a creer si usted le va a hablar de condenación y de infierno? Hable de la gracia de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Para que cuando ellos decidan servirle a Dios, no le sirvan por miedo al infierno, porque se van a apartar. No le diga que tiene que quitarse eso, tiene que dejar esto. No, usted predique el Evangelio y deje que el Espíritu Santo haga esa obra en ellos. No la haga usted. Si usted la hace, cuando ellos vean que usted falte, se van a apartar de la iglesia. Porque todos nosotros vamos a cometer errores. Háblele para que ellos y ellas crean en Jesús. Confiesen a Jesús para que ellos sean salvos. Inmediatamente que ellos son salvos, entonces entran en segundo plano de creer, ser cristiano y llevarlo al discipulado para que ellos también le prediquen a otra persona. Mire cómo dice el capítulo 10 de Juan. Cristo hablando de su sacrificio. Yo soy la puerta, dice el verso 9 de Juan 10. El que por mí entrare será salvo. Así que para entrar por la puerta simplemente hay que creer en Jesús. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pasto. Entonces en el verso 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él está hablando aquí a los religiosos de su época. Él no le está hablando a cualquier persona. Estas personas no están creyendo en Jesús. ¿Ve? Entonces estas personas ya estaban condenados porque no están creyendo en Jesús. Jesús dijo en Juan 8, 12, yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Y lo interesante del capítulo 8, verso 15, Jesús dijo, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Wow. Hay que mucho tenemos que aprender del fundador de la iglesia, Jesucristo. Que la iglesia se ha hecho jueces, juzgadores de todo el mundo. Todos se sientan a juzgar, a señalar. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Después, en el capítulo 8, verso 51, Jesús dice, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Eso es increíble. Es que los cristianos no mueren, los cristianos entran en un sueño para ser despertados en la resurrección de los muertos. Entonces, Cristo hablaba de esta forma y a él no lo entendían. No lo entendían. Imagínense que él le rompía la cabeza a esos religiosos cuando él habla de estas cosas, entonces los religiosos lo atacan. El verso 52, cuando Cristo dijo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Wow. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, porque vosotros, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Después, para cortarle la cabeza a ellos, dice Cristo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces yo digo, pero este hombre no tiene 50 años y está diciendo que Abraham se gozó de sus días. ¿Ha visto a Abraham? Y él le dio en el verso 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí se enfurecieron tanto que dice que tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue, lo hipnotizó. Él se escondió y después lo hipnotizó en cierta forma y salió por en medio de ellos. Esta gente estaba ciega. Habían cerrado el camino de la salvación a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel estaba sometido a la enseñanza de ellos y de ellas. Y Cristo fue un ser experimental, práctico y pragmático, que hacía praxis, tenía una concientización de lo que él era, de lo que él vino a hacer, y lo que iba a suceder con su vida y con su misión de salvación a todo el género humano. Así que la salvación es simple: confesar que eso es el Señor y creer en tu corazón y serás salvo. Todas las liturgias, todas las ceremonias, todos los ritos, todas las situaciones culturales, todas esas tradiciones que nosotros tenemos, esos son añadiduras
al Evangelio. Es la misma situación con los 10 mandamientos de Éxodo 20, de Deuteronomio 5, que cuando Cristo vino a la tierra, encima de los 10 habían 613 mandamientos más. Entonces, ¿cómo la iglesia va a reevaluar hoy en día el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo la iglesia va de nuevo a leer Mateo 5, 6, 7, que resume todo el Evangelio de Jesucristo en este Sermón del Monte, para dar más espacio a la salvación de nuestra comunidad? La iglesia de Dios se reúne en un santuario, en una casa de oración, un grupo de personas. Tienen cierto vestuario, alaban y cantan de esta forma, tienen un horario, tienen músicos, tienen líderes, y ahí estamos, ese grupito. Si viene alguien que no se parece al grupo, ¡ouch! Si viene alguien que no habla como nosotros, ¡ouch! Si viene alguien con un vestuario diferente, ¡oh! Entonces, el Evangelio, como es la gracia de Dios, como dice en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 nos dice bien claro. Y os dio vida, capítulo 2, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, todas las personas que son desobedientes, que son malos, que practican el pecado, están bajo el príncipe de las tinieblas de este mundo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, porque Pablo se incluyó, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los que estamos en la iglesia pasamos por esa experiencia. Hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarle los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es una dádiva, es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando nosotros tratamos de que el mundo se salve por nuestras obras, nos vamos a gloriar. Eso es así. Cuando yo fui a dar la campaña en este lugar, se cayeron 5,000 personas al piso. ¿Y qué significa eso? Que yo estoy lleno del poder, de la unción, que nadie me... Por favor. Esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Oramos por gracia, ayunamos por gracia, vamos al templo por gracia. Todo lo que hacemos es por gracia, no es por obra. Yo no voy al templo para salvarme. Quien puede venir al templo para salvarse es el que no conoce al Señor. Yo voy al templo para dar gracia. Voy a la casa de oración para dar gracias por la existencia, por la vida, por la salud, por mi esposo, por mis hijos, por mis nietos, por todo
lo que Dios sigue dándome por su gracia. Pero dentro de esa gracia que va a dar el creyente, el cristiano, el discípulo, hay otro grupo que está ahí que quiere oír un mensaje de gracia, de salvación para salvarse y ser parte del grupo. La pastoral hoy en día invierte mucho tiempo predicándole a la gente que son salvas. La predicación no debe ser para la gente que son salvas. La enseñanza debe ser para la gente que son salvas, para que se conviertan en discípulos. La predicación debe ser para la comunidad que no es salva. Los que son salvos deben de procurar todo el tiempo de traer visita para que se salven con la proclamación de la pastoral que va a estar en ese púlpito, el hermano o la hermana quien vaya a ministrar, que haya un espacio para la proclamación del evangelio, que es la gracia de Dios para salvación de esas personas que no tienen a Dios en su noticia. Pero las 40 millones de iglesias que hay en el mundo, nosotros hemos entrado en un círculo vicioso. Y yo participé de eso también. Nos reunimos toda la semana, los mismos hermanos, las mismas hermanas. ¿Okay? Y supuestamente nos gozamos, sentimos la presencia de Dios y nos vamos para nuestra casa. Y al otro día seguimos, y al otro día seguimos. Todos nosotros, especialmente los que viven en edificios, de seguro que en el edificio donde usted vive hay 10, 20, 15 familias, 20 familias, y después si son esos edificios grandes, olvídese. Se puede hacer un tratado especial para que cada hermano y hermana de esa congregación le dé saber a esa comunidad que usted es un cristiano y que usted va a esta iglesia, a esta casa de oración. Qué lindo es que el día que se reúnen los cristianos más en los Estados Unidos en la iglesia son los domingos. Que si hay 100 hermanos miembros, qué lindo sería que esos 100 hermanos traigan una visita. Esos son 200. ¿Y sabe lo feliz que se va a sentir esa pastoral viendo 200 visitas? Que cuando le pasen la lista no va a poder mencionar todos esos nombres. Gracias a toda la visita, pónganse en pie, eso va a ser la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Pero nosotros estamos como Pedro, Moisés, Elías, Cristo, vamos a hacer 3 templos, vamos a quedarnos aquí. No entendían la misión. Y cuando bajan del monte de la transfiguración, hay un muchacho que está endiablado ahí. Y los 9 discípulos tratando de echar fuera a ese demonio y no podían. Cristo vino y lo echó fuera. Y le preguntaron los discípulos, los 9, que ¿por qué nosotros no pudimos? Ese género no sale si no es con oración y ayuno. Oiga, Jesús dijo eso. Así que ahí hay unos demonios que no van a salir posiblemente de la iglesia. Hay que meterse a ayunar, a orar y ayunar para que Dios nos dé esa unción de poder estar fuera, porque hay unos principados, como dice Efesios 6:12, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y muchas veces viene el rookie, el sargento, el cabo, echar fuera un principado de esto, y ellos no conocen, ellos conocen lo que nosotros tenemos, y nos pueden avergonzar. ¿Ve? Entonces hay unos rangos de autoridad dentro del cuerpo de Cristo. Y el pastor, la pastoral es el que tiene el mayor rango para hacer esa obra. Por eso es que uno tiene que saber que uno ha sido llamado para
obrar en esa capacidad de lo sobrenatural, como yo enseño en mi libro, La teología de lo sobrenatural, que escribí, el número 10. Entonces, si queremos un avivamiento, el avivamiento viene a través de la salvación de la comunidad. No es que nosotros entremos al templo y brinquemos y saltemos y hablemos lengua y nos gocemos nosotros aquí en nuestro culto. No. Que cada uno de los hombres y mujeres de la congregación se conviertan en misioneros. Pero hay algunos que están esperando que los manden a Ucrania, que los manden a Egipto, que los manden a la China, que los manden a Israel. Por favor, si usted no puede hacer trabajo personal en la esquina de la iglesia, ¿cómo usted va a ir a la China? Dios no hace eso. Dios va a usarlo a usted, la iglesia local, y después, si ve que usted es fiel y todo, quizá lo manda en una forma más global. Pero primero se afecta la comunidad local donde estamos ministrando. Y se une a la misión pastoral, porque todos los pastores queremos que sea salvo en nuestra comunidad. Imagínese usted que hayan 10,000 personas en su comunidad. El Bronx tiene 1.500.000 personas y casi 800,000 de ese 1,5 millones es hispano. Y cuando yo hice el censo de todas las iglesias que hay en el Bronx, si comenzamos a salvar a todos los hispanos a través de la predicación del Evangelio, no va a haber espacio en los templos aquí en el Bronx. Estoy hablando del Bronx, olvídese de Nueva York, entonces Nueva York tiene 20 millones de habitantes. Estoy hablando del borough del Bronx. Que yo como pastor, yo hice mi homework, mi tarea, la necesidad que hay, los problemas que hay en mi comunidad. Yo hice todos esos estudios, yo lo hice. Para entonces traer una concientización de lo que es el Evangelio para nuestra comunidad. Como le dije en el 89, cuando me gradué de la maestría en divinidad de New York Theological Seminary. Muy bien, pide ese libro. Muy bien, hermana María. Pida este libro. Este libro que está en Amazon, pídanlo. Queremos hacer un dinerito con este libro para comenzar a mandar los otros 10 libros que tengo aquí. Y recuerden que yo dejé de pastorear. Cuando uno deja de pastorear por enfermedad y situaciones, uno deja de tener un salario para poder funcionar en una forma más capaz. Y ya todo eso se terminó. Y estamos dependiendo de la gracia de Dios y del Señor. Y gracias a la comunidad del Dios viviente, que ellos aprobaron un estipendio para ayudar a este siervo y a mi esposa. Y estamos muy agradecidos del Templo Pentecostal del Dios viviente, porque eso que mandan ha hecho la diferencia. Pero para hacer otras cosas mayores, entonces podemos usar estos libros. Y hoy vino una hermana de Long Island y buscó 3 libros. Compró 2 libros de Conócete a ti mismo y Tu percepción determinará el destino de tu vida. Y yo sé que esta semana quizá lo van a regalar a otras personas que quieren ayudar. Qué lindo es cuando aquí yo tengo miles de libros en casa, cajas. Y como no he salido, yo estoy saliendo a predicar y a dar conferencias. Quizá alguna persona me va a invitar y voy a tener que ser con tiempo para prepararme y hacer la mejor presentación posible. Pero la finanza es una necesidad para seguir produciendo para el reino, no para mí. Yo hice este libro y yo tuve que mandar $9,000 de mi bolsillo.
no tengo una institución que me diga, Tom, ponle un regalo. No, yo mandé y no he hecho mucho, 2 o 3 centavos, no es suficiente porque no he salido a ministrar. He estado ocupado con mi cuerpo y todo y me siento más restablecido cada día. Y he salido a dar conferencias y he predicado un domingo, 2 días en una congregación fuera de aquí. Tuve que viajar 4 horas para ese lugar. Pero sí, queremos seguir ayudando en esta enseñanza. Queremos que usted se apropie de estos libros, que lo lea, porque lo que yo estoy hablando en este proceso, yo lo tengo escrito en todos mis libros. Entonces usted puede referirse con esta enseñanza o comprar libros y regalárselo a otra persona. ¿Ve? Regalárselo a otra persona. Este libro, Relaciones que impiden relaciones y producen confusiones, a la gente le gusta comprar mucho este libro, porque este libro habla de dónde viene la ira, el enojo, la contienda, y habla de la causa primaria que se produce la reacción. Y habla que todas las reacciones son secundarias porque hay una causa primaria. Y lo menos que nosotros sabemos son las causas primarias. Simplemente reaccionamos, nos enojamos, peleamos, gritamos y hasta nos salimos de reunión y de todo porque no sabemos que hay una situación, una condición que nosotros tenemos que tenemos que sanar. Entonces mi trabajo como psicólogo, como teólogo, como usted me quiera llamar, es ayudar gente. Y hablar lo que dice la palabra de Dios. No opino, no pienso, no creo, no siento. La Biblia dice. Si la Biblia no dice, yo no digo nada, hago silencio. ¿Ve? Así que seguiremos posiblemente el martes en esta intervención con ustedes por la tarde. Dele este anuncio de The Good Samaritan Center, Monastery Church, a otras gentes, porque hay que invitarlo a las personas para que puedan estar escuchando. Estoy saliendo casi 4 veces semanalmente en mi iglesia satelital. Esta es una iglesia satelital, indicando que estoy abarcando otros países, no solamente América del Norte, sino del sur, del este, del oeste, Sur y Centroamérica. Estamos invitando a todo el mundo que pueda conectarse con estas programaciones para ayudar, porque hoy en día la sana doctrina están siendo confundida y la sana doctrina se está enseñando equivocadamente. Hay muchas malas interpretaciones. Yo me preparé después de pastorear 44 años consecutivos una sola iglesia, ministrando día y noche, enseñando. Me preparé para ayudar a las demás iglesias que están en el mundo necesitando un apologista, un defensor de la fe del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que yo estoy alineado para hacer en estos próximos años de vida que Dios me dé hasta que Cristo venga. Bendiciones, salud. Me puede llamar al 646-755-1290. 646-755-1290. O me puede escribir a nicanor55@gmail.com. nicanor55@gmail.com. Ese es mi correo electrónico. Usted me dice hello, doctor, o Nicanor, como me quiera llamar. Mándeme el menú de toda la conferencia, porque tenemos conferencia en CD de salud mental, que son seminarios que yo he dado, que la gente pagaron para oír esos seminarios y están en CD de salud mental. Usted lo puede adquirir por un precio módico. Y yo le mando el menú para que vea toda la conferencia de cómo conocer los síntomas de la depresión. Ahí yo hablo de 32 síntomas de depresión para ver cuál usted y yo tenemos para sanarnos. Hablo de 6 depresiones principales que nos vienen a nosotros, cuáles son las peores. Todo eso se habla en esa segunda conferencia, como la primera, cómo mantener la autoestima saludable. Así que nicanor55@gmail.com, me escribe ahí, yo le mando el menú y usted puede venir a mi hogar si está en esta área y comprar esa conferencia o comprar los libros en persona o mandarlo a buscar
yo trato entonces de ir al correo para enviárselo. Este programa va a pasar a YouTube. Tenemos un canal en YouTube. Ponga Reverendo Dr. Nicanor González YouTube y lo pueden ver en televisión con la familia. Si lo pone YouTube Reverendo Dr. Nicanor González, te va a ver todos los programas que tenemos guardados, que hemos enseñado aquí. Bendiciones. Salud.